Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el cual se titula Módulo 1, realizando rectángulos y trapecios. Tal como les había comentado en el video anterior, lo que se pretende realizar es generalizar el concepto de partición, ¿cierto? Queremos que con este desarrollo de este mini curso, ustedes puedan entender de que el concepto de partición no solamente se queda en el escenario matemático, sino que también trasciende a otros escenarios académicos: física, química, biología, medicina, sociología, etcétera, etcétera. Es bastante utilizado y que tal vez mecánicamente lo hacemos, pero no caemos en cuenta de la profunda información que tenemos, pues nada más al realizar ese proceso. Posterior a ello, voy a explicar más o menos lo que se quiere implementar en Python para poder realizar un rectángulo y un trapecio. Vamos a ir paso por paso. Cada módulo va a ir teniendo un paso un poco más difícil, considero yo, y que bueno, es como un reto más que nos potencializa a seguir pues aprendiendo mucho más. Lógicamente no nos vamos a salir del escenario matemático, dado pues las características del curso, pero pues queremos que en el fondo pues entiendan de que esto se aplica para muchísimos escenarios. Por ejemplo, en el escenario médico, ¿cierto? Un médico quiere estudiar la salud de un paciente y pues en primera instancia él no dice, mira, es esto, sino que él hace un estudio de los diferentes órganos que se pueden encontrar implicados en la salud del paciente, que afectan la salud del paciente, lo remite a cada especialista y al final recopila toda esa información para analizar la salud de dicho paciente, ¿cierto? Entonces hizo una partición, en buen sentido, ¿no?, de dicha persona para poder analizar en conjunto lo que sucedía con él, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que nosotros consideramos como partición. Otro ejemplo podría ser, eh, por ejemplo, el estudio de áreas, ¿cierto? Entonces quiero que recordemos cuando por primera vez nos acercamos al estudio de áreas. Lo que nos presentaron fue, mira, el área de un cuadrado se calcula de esta manera, el de un triángulo, un círculo, un rectángulo y varias figuras básicas que podemos encontrar en la naturaleza, cuya fórmula es bastante sencilla y solamente basta con cambiar algunos valores para poder calcular su área. Y luego nos ponían el problema en que, bueno, calcule el área de esta figura. Y uno decía como, uy, pero ¿cómo yo voy a calcular el área de esa figura si es que no tengo una fórmula específica que me permita calcular el área de esa figura? Y pues resulta, pasa y acontece de que yo puedo manipular esta figura y partirla en dos ya conocidas. Por ejemplo, en este caso de esta casita, yo la he decidido partir en dos figuras bastante conocidas, ¿cierto? El área de un triángulo y el área de un cuadrado. Y el área total de esa figura va a ser la suma de el área del rectángulo, perdón, del triángulo, más el área del cuadrado. Y es así como yo podría calcular el área total de esa figura, con figuras ya conocidas. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser en el escenario estadístico, ¿cierto? Yo tengo un conjunto de datos, pero yo no los puedo analizar todos al mismo tiempo, sino que yo puedo tomar pequeñas muestras, analizarlas por aparte, luego unirlas y poder estudiar el todo de una manera un poco más compleja y concreta, ¿cierto? Entonces noten que el concepto de partición nos ha facilitado muchísimas cosas, pues pues en diferentes escenarios, ¿no? En este caso, pues uno de los problemas que se plantean en cálculo integral es calcular el área bajo la curva, ¿cierto? Yo creo que estos dos gráficos son bastante conocidos para ustedes. Entonces nos dan una función y nos dicen calcule el área bajo esa curva. Y uno dice, no, pero yo cómo puedo calcular el área bajo esta curva si es que yo no tengo una figura que tenga esta curva, por ejemplo. O sea, no tengo como de alguna manera cómo cuadrar una figura allí o cómo particionar toda esta área para poder calcular
el área bajo la curva. Y pues utilizando un concepto de partición de figuras, por ejemplo en el ejemplo básico de la casita, hacemos lo mismo pues en este escenario para calcular el área bajo una función. Y la figura pues mucho más sencilla, ¿cierto? Que nos permite y nos facilita pues tener en cuenta muchos aspectos, es el rectángulo, pues donde planteamos una base y a su vez planteamos una altura. Si replicamos este rectángulo de tal manera que al organizarlo de acuerdo a la curva que nosotros tenemos, ¿cierto? Pues su altura va a ser dada por la función en cuestión, podemos calcular o tener una aproximación del área bajo la curva. Y así podemos hacer. Por ejemplo, en este caso tenemos una función bastante eh, extraña, ¿cierto? Tiene un trazo bastante radical y lo que hacemos es utilizar rectángulos para poder aproximar o calcular el área bajo la curva, dado que no tenemos una función en particular para calcular pedacito por pedacito. Esto es lo que nosotros queremos con que ustedes se lleven, ¿cierto? No solamente se va a quedar en este escenario, sino que ya con los ejemplos presentados anteriormente podemos ver de que esto se puede aplicar en cualquier otro escenario, facilitándonos pues no solamente cálculos, sino estudios en general. Para este módulo vamos a empezar realizando un rectángulo, ¿cierto? Cuya base va a ser b igual a 5 y h igual a 3, ¿cierto? Que sería su altura. Esto es lo que pues he hecho en GeoGebra y lo que se pretende visualizar en Python. Entonces quiero que nos paremos en el plano cartesiano, ¿cierto? En donde podemos organizar parejitas ordenadas o puntos, ¿cierto? Y tengamos en cuenta que para poder dibujar un rectángulo en el plano cartesiano requerimos 4 puntos, ¿no? Pues es una figura de 4 lados, 4 aristas, y pues cada arista tiene un vértice, ¿cierto? Un rectángulo tiene 4 puntos. En primera instancia nos vamos a parar en el punto cuyas coordenadas va a ser A, B. Este puntico de aquí se va a llamar A, B. Y vamos a hacer un desplazamiento en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Para poder trazar cada uno de los lados del rectángulo. Para ello, pues, lógicamente hemos definido una base, ¿cierto? Y una altura. Para poder trazar el primer lado, ¿cierto? Que sería un desplazamiento sobre la base del rectángulo, nos vamos a desplazar, pues, b unidades, ¿no? Que sería, pues, la base de nuestro rectángulo. Y nótese de que lo único que está cambiando de este punto a este punto es la coordenada en X, ¿cierto? Desde el punto A nos hemos desplazado, que sería una suma, ¿cierto? B unidades, A más B, que sería la base. Es decir, que las coordenadas de este punto van a ser dados por el punto A más B, B. Nótese de que no nos hemos desplazado en Y, hemos estado en la misma recta horizontal. Entonces hemos pasado del punto A, B al punto A más B, B, donde hemos hecho un desplazamiento B unidades en la coordenada X. Siguiendo el mismo trazo, vamos a desplazarnos ya no de manera horizontal, sino de manera vertical, hasta ubicarnos en el punto A más B. Nótense de que solamente nos hemos movido de manera vertical, no horizontal. Y el desplazamiento que vamos a tener de manera vertical va a estar dado por la altura del rectángulo. Y en donde solamente va a cambiar la coordenada en el eje Y, que sería B más H.
¿cierto? Ahora, nuevamente, realizando un proceso análogo, vamos a devolvernos. Pues digo devolvernos porque ya no vamos a recorrer en sentido reversa, por así decirlo, B unidades, ¿cierto? Que sería la base de nuestro rectángulo hasta ubicarnos en el punto con coordenadas A, B más H. Y dado que pues queremos formar un rectángulo, pues tenemos que volver a nuestro punto inicial, por lo que realizamos pues otra vez como devolviéndonos H unidades, que sería este lado de acá. Entonces, para el desarrollo del código en Python, lo que requerimos es un punto inicial, ¿cierto? Un punto inicial con coordenadas A, B, una base que me va a definir el rectángulo, el desplazamiento horizontal que yo voy a tener desde mi punto inicial hasta los siguientes puntos y un valor para la altura, el cual me va a describir el desplazamiento de manera vertical. Eso es lo que se va a tener como tal en cuenta. Y ya mediante pues el código en Python vamos a ver cómo es que queda eh, este, este dibujito. Bueno, ya viendo las consideraciones que vamos a tener en cuenta para poder realizar el rectángulo en Python, ahora sí vamos a programar. Entonces, que no se nos olvide que nuestro objetivo es realizar un rectángulo con base b igual a 5 y altura igual a 3. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tenemos que tener en cuenta? Es definir un punto inicial con coordenadas a, b. Vamos a definir una función que va a depender de la base y de la altura, la cual nos va a indicar cómo va a ser el desplazamiento horizontal y vertical para unir los 4 puntos y así trazar el rectángulo. Y finalmente vamos a dibujar el rectángulo en el plano cartesiano. Como es de gran importancia, importamos las librerías necesarias. En este caso, la librería importante es la de Matplotlib, que, bueno, si recuerdan en el video anterior, es la que nos permite realizar diferentes gráficos en Python, ¿cierto? Pues sin importar los datos que tengamos, nos permite visualizar eh, dichos datos en el plano cartesiano. Cargamos la librería y posterior a ello seguimos con la siguiente línea de código. Dado que necesitamos un punto inicial, voy a guardar en dos variables ya denominadas A y B los puntos 1, 1, ¿cierto? El valor 1, 1, el cual me va a definir el punto inicial en donde yo quiero que empiece a trazar el rectángulo. Entonces en el punto 1, 1 va a empezar el recorrido. Para definir funciones en Python utilizamos el comando def, nombramos la función, ¿cierto? Y ingresamos las variables de las cuales va a depender dicha función. Entonces en este caso va a depender de la base y de la altura. Le voy a indicar que mediante un punto P me dibuje el punto, bueno, aquí no es necesario esto. Quiero que me dibuje el punto A, B. El comando plt scatter, no sé muy buena pronunciación de inglés, me va a indicar el punto A, B. Entonces va a dibujar un puntico A, B. Posterior a ello voy a definir dos vectores, ¿cierto? Que se va a llamar X y que se va a llamar Y. Y cada uno va a tener pues el desplazamiento ya sea en X o el desplazamiento ya sea en Y. Entonces, como pueden notar, el punto inicial va a estar dado por las coordenadas A, B. En este caso, pues lo he nombrado en el vector A y en el vector Y, que sería el primer punto B. Luego, como necesitamos realizar un desplazamiento desde el punto A, B al punto A más B, B, pues en la coordenada en X va a ser el desplazamiento del punto A más la base y el punto B queda intacto. De manera análoga, pues realizamos para los siguientes puntos. Entonces en la coordenada X me queda A más base y en la coordenada Y me quedaría B más H, que sería el tercer punto que podemos notar aquí, ¿cierto? Entonces ya hicimos el desplazamiento horizontal, ahora estamos realizando el desplazamiento de manera vertical.
Ahora nos queremos devolver B unidades, ¿cierto? Base unidades, perdón, y nos vamos a ubicar en el punto A, B más H. Entonces es en este tercer puntico cuya coordenada en X va a ser A y cuya coordenada en Y va a ser B más H. Y finalmente, para poder cerrar el ciclo como tal, tenemos que volver al punto inicial. Entonces nuestro punto final va a tener como coordenadas A, B. Y lo que se grafica para poder pues visualizar como tal el rectángulo, vamos a utilizar el comando plt.plot, el cual me va a dibujar, bueno, me va a trazar todos los datos metidos en X, todos los datos metidos en Y, de acuerdo pues a la base y la altura que nosotros introduzcamos. Estos comandos me definen los límites del eje X, los límites del eje Y estas algunas consideraciones que se tienen sobre pues, el gráfico, a gusto de eh, la persona que quiera modificar el gráfico. Estas opciones pues son, estos comandos son opcionales. Finalmente, para poder visualizar cómo actúa nuestra función, utilizando el comando print, vamos a invocar a la función rectángulo y vamos a ingresar los valores de la base y de la altura. Entonces en este caso quiero un rectángulo cuya base sea igual a 5 y cuya altura sea igual a 3, que pues se apliquen dentro de la función rectángulo. Al ejecutar el código, entonces podemos ver un rectángulo cuya base es 5 y cuya altura es 3. Aquí claramente se ubica el punto inicial en el punto 1,1, que es este puntico que vemos aquí. 1 más la base, ¿cierto? Que aquí es 5, tiene que el primer punto ubicarse en el punto 6,1, que efectivamente es este punto de acá. En X es 6 y en el eje Y es 1. Y así con cada uno de los puntos. Entonces podemos ver de que este código efectivamente pues nos dibuja un rectángulo en el plano cartesiano. A modo interactivo, con el comando input, el usuario puede ingresar un valor e interactuar con ello, ¿cierto? Y aquí dentro tiene pues la misma característica de la función, ¿cierto? Pero lo que le he cambiado es que para ingresar la base, bueno, el usuario tiene que ingresar el punto inicial y a su vez pues tiene que ingresar la base y la altura del rectángulo. Si corremos el código, podemos ver de que el programa pues nos pide ingresar un valor entero. En el teclado usual común y corriente, ingresamos el valor de la coordenada en X para el punto inicial, que sería 1, damos Enter, en la coordenada en Y para el punto inicial, que sería 1, ingrese la base del rectángulo, que en este caso sería 5, Enter, y la altura del rectángulo, que es 3, Enter, y ya el código me realiza el código que yo quiero eh, visualizar, ¿no? Que sería visualizar el rectángulo como tal. He adjuntado una bibliografía, pues si alguno quiere saber más sobre la librería Matplotlib, que es la que pues en ese caso tiene como parte fuerte, pero pues quiero que se enfoquen en la parte de la definición de la función. Las actividades a realizar, los ejercicios de práctica, es realizar los siguientes rectángulos con las instrucciones dadas. Entonces hay unos que varía su base, varía su altura y piden iniciar en un punto diferente. Otros que, bueno, tienen un poquito más de complejidad, pero pues nada que no se pueda hacer. Y segundo, he realizado un código para realizar un trapecio. Entonces, esta vez la he llamado la definición trapecio, en donde tienen que ingresar la altura, la base mayor y la base menor del trapecio como tal. Y ahí pues ya modifican los valores correspondientes para poder dibujar los trapecios que se encuentran aquí expuestos. Esto es todo por hoy. Bueno, todo el videito que eh, pues lo que se pretendía abordar en este video. Espero que haya sido de gran interés, no haya sido tan aburrido, no se hayan quedado dormidos a la mitad del video.
Cualquier pregunta, sugerencia, reclamo, pues pueden hacerlo en el botoncito de comentarios. Si quieren suscribirse, compartir, dar like, no sé, como quieran. Está a su total libertad, decisión. Y no siendo más, pues nos vemos en otros videitos. Chau, chau.